Sexualia TV. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Sexualia TV. En esta sección, aclarando nuestras sexualidades, en las que intentamos responder los cuestionamientos, las dudas, las preguntas que nos formulan en torno justo a ello, nuestras sexualidades. Las preguntas son muy variadas y yo procuro aglutinarlas por secciones, donde si contestamos a una, probablemente estamos incluyendo muchas de las inquietudes que están gravitando en el ambiente de quienes nos hacen el favor de escribirnos, de comunicarse con nosotras y con nosotras para recibir dichas contestaciones. Voy a contestar a una que se ha repetido y que por su importancia me parece básico responder. La pregunta es, ¿existen las zonas erógenas? La pregunta se fundamenta en el hecho de que hay literatura o hay informaciones que dicen que sí, que efectivamente hay zonas erógenas, mientras que hay otras referencias que hablan de que no existen tales. La respuesta no es de blanco y negro. La respuesta es, como diría Confucio Pérez de la región de Iztapalapa en la Ciudad de México, de que sí existen las zonas erógenas, pero no existen las zonas erógenas universales. ¿A qué me refiero? Se ha hablado durante mucho tiempo, e incluso viene referido en los manuales de prácticas sexuales, que hay ciertos puntos clave para la estimulación del placer erótico en las personas. Por ejemplo, los pezones, o el lóbulo de la oreja, o específicamente la zona del clítoris en la vulva, o el glande del pene, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo que sabemos es que si nos animamos a explorar el cuerpo todo, el propio y el de la pareja, nuestras parejas, podemos ir descubriendo, inaugurando, por así decirlo, nuevas zonas erógenas, incluso inéditas. De tal manera que podríamos decir que todo el cuerpo, de cabeza a pies y de pies a cabeza, es una enorme zona erógena susceptible de ser explorada. Nuestra corporalidad es como una gran antena receptora y transmisora del placer. Explorémosla. Otra pregunta se refiere al número de espermatozoides que tenemos por cada emisión, cada vez que eyaculamos. Parece ser algo que inquieta a muchos hombres. La respuesta es que en cada eyaculado hay de 80 a 300 millones de espermatozoides. Muchos hombres creen que al eyacular lo están haciendo a borbotones, como si fueran fuentes brotantes, y que la sensación es como si eyaculásemos medio litro o más de 1 litro. No es así. En general, una eyaculación equivale a una cucharadita cafetera, 4 centímetros cúbicos, 5, 7, 8 máximo, y como ya dije, 80 a 300 millones de espermatozoides en cada vez que eyaculamos. Otra pregunta se refiere a ¿qué es eso de la somnofilia? Parece ser que en Internet y en literatura de divulgación científica reciente se ha hablado mucho de la somnofilia. La somnofilia es una manifestación de la diversidad sexual caracterizada por la erotización incrementada cuando estamos durmiendo o cuando la persona con la que compartimos un encuentro está dormida o dormido. Por eso podemos hablar de que hay una somnofilia activa y una receptiva. En la activa pareciera ser que el ver dormir a la pareja induce que el deseo y la excitación se exacerben y que nos animemos a intentar un acercamiento erótico que puede culminar en una franca relación sexual. La otra, la receptiva, tiene que ver con que la persona durmiente, la persona que está en pleno sueño, empieza a experimentar sensaciones placenteras promotoras de la excitación y que entonces se vuelve más susceptible a aceptar requerimientos, caricias, seducción, incluso acostaditos en la cama para tener un rico encuentro.
La somnofilia es una manifestación de la diversidad sexual, aunque ustedes no lo crean, sumamente frecuente. Y una pregunta más en este bloque de preguntas que se nos formulan y que yo busco compendiar en una sola que englobe varias de las inquietudes que se producen es si el famoso Viagra, el producto farmacológico llamado citrato de sildenafil, afecta el corazón de quienes lo usan. Y la respuesta es clara y contundente: no, de ninguna manera. Al contrario, se ha demostrado que el citrato de sildenafil, el famosísimo Viagra, es una sustancia que no solamente promueve el que haya erecciones producto de estímulos sexuales efectivos, sino que además la sostiene y además resulta cardioprotector, porque tiene un efecto vasodilatador muy suavecito que atempera, que aminora la tensión arterial ligeramente y que por ende tiene un efecto protector sobre el músculo cardíaco. Así que la verdad es absolutamente reversa o al contrario del mito. El Viagra resulta ser un fármaco que en buenas manos y bien indicado protege al corazón. Otra pregunta recurrente, la hemos recibido varias veces y es: ¿qué es eso de la preorgasmia? ¿De qué se trata? Bien, la preorgasmia es una disfunción de la vida erótica, una disfunción sexual caracterizada porque hay inminencia de sensación placentera, pero que no acaba de llegar el orgasmo, o si llega, lo hace muy depauperado, muy empobrecido. La diferencia con la anorgasmia es que en la anorgasmia hay ausencia absoluta de placer, mientras que en la preorgasmia hay esta sensación premonitoria, como que ahí viene el placer, se acerca y ¡chin!, no acaba de llegar o llega tan empobrecido que resulta frustrante. En una publicación de divulgación hace muchos años yo le llamé a la preorgasmia el síndrome del llamerito. Y reitero, la diferencia con la anorgasmia es que en la preorgasmia sí hay una especie de ahí viene y no llega, no acaba de llegar o llega muy deteriorado, muy pobre. Es importante que sepas que la preorgasmia, como todas las demás disfunciones de la vida erótica, son problemas con solución y la persona idónea para solucionarlo, o junto contigo, junto con quien tenga este problema, ayudar a solucionarlo, es la terapeuta sexual, el sexólogo clínico. En México, por cierto, hay sexólogas, sexólogos clínicos, psicoterapeutas sexuales de espléndida calidad. Una pregunta que también se repite y llama la atención que se repita porque nos está reflejando una inquietud bastante común en buena parte de la población, es si los hombres jóvenes también pueden tener disfunción eréctil. Esto porque se divulgó durante algún tiempo que la disfunción eréctil es un problema de salud orgánica que se relaciona con los hombres mayores, de la edad mediana o adultos mayores. No es así. Por supuesto que los hombres mayores podemos tener disfunción eréctil derivada de complicaciones de padecimientos crónicos como diabetes mellitus, hipertensión arterial, dislipidemia, la depresión, que es un trastorno neuroquímico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay hombres jóvenes, incluso hombres muy jóvenes, que también pueden tener disfunción eréctil de origen ansiógeno, es decir, por temor al desempeño, por autoobservación, por estar más al pendiente, saber si ya se les paró el pene, que de prodigar o recibir caricias. Estos hombres jóvenes muy a menudo, cuando mejor quieren quedar es cuando peor quedan, de tal manera que su desempeño sexual, por estar más al pendiente de si ya se les paró o no, en vez de prodigarse en el encuentro de los cuerpos, puede ser una consecuencia desastrosa. Muchos hombres tienen efectivamente en su juventud disfunción eréctil. Y la buena noticia es que también este es otro problema que tiene solución. Una pregunta más en este bloque de preguntas comunes que nos formulan a Sexualia TV es si existen orgasmos
en las niñas y en los niños. Lo primerito que hay que señalar es que la sexualidad en las infancias existe, solo que se manifiesta de manera diferente a aquellos códigos de información y de expresión que tenemos en el mundo adulto. En otras palabras, la sexualidad infantil es distinta a la sexualidad de las adultas, de los adultos. Sí existen, desde luego, los orgasmos en las infancias. Simplemente apelo a tu memoria. ¿Acaso recordarás que cuando eras niña, que cuando eras niño, llegaste a experimentar un intenso placer, generalmente propiciado por un contacto con los órganos sexuales externos de la pelvis, es decir, con la vulva o con el pene? Es bastante común que niñas y niños, al deslizarse en un pasamanos, al columpiarse justo en un columpio, al tener roces, ya sea voluntarios, propositivos o involuntarios, sobre la zona del pene o de la vulva, concretamente el clítoris, experimenten orgasmos, sensaciones subjetivas de placer, muy a menudo acompañadas de reacciones físicas. Es común también que las y los adultos de pronto veamos a niñas y niños gozar intensamente, poniéndose coloradas, colorados, teniendo temblores distales. Hay niñas y niños que prácticamente convulsionan, que ríen jocosamente, que se ponen muy inquietas, muy inquietos, muy nerviosos, pero su carita refleja un enorme placer. Si hubo una estimulación propicia, si hubo un contacto directo que favoreció la presencia de un orgasmo, seguramente lo está teniendo, aunque nosotros no lo sepamos. Las niñas y los niños no es que conceptualicen con toda claridad, sobre todo si son muy chiquitas o muy chiquitos, que acaban de tener una experiencia orgásmica. Pero eso sí, el placer erótico, nadie se los quita. Un elemento constitutivo muy importante de las sexualidades en las infancias es justamente que la vivencia erótica está presente y que las niñas y los niños tienen derecho a su placer. Lo que hay que repudiar rotundamente son los abusos sexuales hacia las infancias. Ese es otro tema que no tiene que ver con el placer y que quizá en otro momento, en otra sección, podamos platicar con amplitud. Por lo tanto, hoy nos despedimos y quiero agradecerte tu presencia aquí, invitándote a que le des like a esta sección, a esta emisión de Sexualia TV, que te inscribas, que te suscribas y que convenzas a otras personas de que hagan lo propio. Y lo más importante, que formules tus preguntas, tus dudas, tus comentarios al correo electrónico de Sexualia TV que aparece aquí en la pantalla y que estés en contacto con nosotras y nosotros. Hasta la próxima.